Bien, entonces habíamos quedado acá en C5, que dijimos que teníamos la flexión del codo, que esa era la capacidad nueva que adquieren los pacientes cuando tienen un nivel a esta lesión. Cuando los pacientes tienen una lesión medular a nivel C6, conservan la función de la extensión de la muñeca. Esto nos da un fenómeno que se llama fenómeno de tenodesis. La tenodesis es la prehensión pasiva que se genera con la flexión de los dedos cuando realizamos la extensión de la muñeca, ¿sí? Entonces, al paciente el paciente logra hacer la extensión de la muñeca y cuando extiende la muñeca, fíjense, se cierran los dedos de la mano. Entonces, con este movimiento, el paciente al cerrar los dedos de la mano, logra tomar algún objeto. Entonces va ganando independencia en actividades de la vida diaria. Generalmente eh, se suelen usar adaptaciones y los pacientes, bueno, en este nivel siguen siendo, fíjense cómo sale ahí en el gráfico, siguen siendo cuadriplégicos, ¿sí? Acá en este nivel se puede llegar a empezar con un entrenamiento con una silla de ruedas autopropulsable. Las sillas de ruedas con los aros de propulsión eh, se pueden hacer trayectos cortos sobre superficies planas, pero eh, el alto gasto energético que les requiere esto a los pacientes, eh, a fines prácticos terminan usando una silla de ruedas eléctricas, ¿sí? Y la asistencia que requieren es de 10 horas al día. A nivel de C7 logran la extensión del codo, ¿bien? Entonces, la extensión del codo es muy importante para el traspaso de la cama a la silla o de la silla a la cama del paciente. Entonces es muy importante porque eso les da independencia para los traspasos, que es una de las cosas que uno busca como objetivos de entrenamiento, que es la independencia en los traspasos, y que no necesiten de nadie para traspasarse. Ya cuando la lesión es a nivel de C8, el paciente puede lograr la flexión de los dedos, entonces eso hace que pueda empezar a tomar mucho más objetos, pueda realizar manipulación, sigue habiendo una cuadriplejía, pero ya la dependencia es mucho menor. ¿Bien? La asistencia que requieren es de al menos unas 8 horas y por lo que les decía recién, el alto gasto energético y la sobreexigencia que se le da a las articulaciones, los pacientes con lesión a este nivel yendo a lo práctico, siguen utilizando una silla de ruedas eléctricas, lo que se suele aconsejar. Cuando ya la lesión va a nivel torácico de T1 a T9, están preservados todos los músculos de miembros superiores. Fíjense, ahí tienen el dibujito donde se ve lo verde lo conservado y lo naranja lo afectado. Hay, por supuesto, al tener liberado miembros superiores, una mayor independencia en las actividades de la vida diaria. De T6 para abajo es mucho más factible que desarrollen un control de tronco los pacientes. El control de tronco básicamente es que se pueda quedar sentado y que no se vaya para los costados del paciente o hacia atrás o hacia adelante. ¿Bien? Ya pueden, sí, de forma práctica, empezar a hacer un entrenamiento en sillas de ruedas manuales, autopropulsadas. Se pueden empezar a bipedestar con ortesis y con andadores. Una ortesis es un dispositivo que se utiliza para darle estabilidad a las articulaciones, eh, dependiendo también, bueno, del nivel de lesión medular, es el tipo de ortesis que vamos a tener. Pero bueno, una ortesis con un apoyo isquiático sirve para que el paciente se pueda bipedestar, pueda hacer una descarga de peso sobre las articulaciones, hace un entrenamiento del ortostatismo para cuando el paciente se bipedesta, le favorece la bipedestación para retrasar en cierta medida la osteoporosis, para mejora mucho todo lo que es la motilidad intestinal, ¿sí? Mejoran las catarsis de los pacientes cuando se bipedestan. Eh,
Entonces, bueno, la verdad que van ganando mucha más independencia y funcionalidad los pacientes a medida que va bajando el nivel de la lesión. La asistencia que requieren es de al menos unas 3 horas. Cuando ya tenemos un nivel T10 a L1, los pacientes tienen una capacidad vital normal. Fíjense, ahí está en verde que no hay compromiso de los músculos accesorios de la respiración. Entonces la capacidad vital es normal. Estos pacientes no serían pacientes de riesgo, en este caso, por ejemplo, en la situación en la que estamos, no son pacientes de riesgo para una infección por COVID. Los pacientes son independientes para las ABD y para las transferencias. Son independientes para bipedestarse. Generalmente, como tienen afectación de miembros inferiores, hay que colocar una ortesis. No es que se puedan parar solos, necesitan la independencia con un dispositivo que sería la ortesis. Y pueden empezar a realizar una marcha terapéutica que es asistida. Bien. También esta marcha insume mucho costo energético, así que suele ser una marcha de trayectos cortos sobre superficies planas, pero bueno, pueden ya realizar algún tipo de marcha, ¿sí? Generalmente equipados, como les decía, con una ortesis para la marcha, ¿bien? Y pueden usar sillas de ruedas ya autopropulsadas para trayectos más largos, ¿bien? Suelen tener buen control de tronco, entonces se pueden usar, ya les voy a mostrar unas sillas para lesionados medulares con respaldos bajos que ganan en independencia, ganan, las sillas suelen ser más livianas, entonces son sillas mucho más funcionales para los lesionados medulares, ¿sí? A nivel de L2 hasta S5, ya la marcha es una marcha funcional, no como la anterior que dije que era una marcha más terapéutica, asistida, para trayectos cortos. Acá la marcha, como tenemos L2 lo que nos permite, como hemos visto en la escala de Asia, L2 es la flexión de cadera. Entonces, si el paciente logra flexionar la cadera, es un gran paso para que el paciente pueda hacer una marcha, ¿sí? Por supuesto, siempre equipándolo con ortesis en función del nivel que tenga de lesión. Puede ser ortesis que eh, incluyan todo lo que es cadera, si la lesión es a nivel de L2, o sea, un poco más alta. No solo cadera, sino toda la pelvis, digamos que si los pacientes no tienen estabilidad pélvica, hay ortesis que le dan esa sujeción para que tengan estabilidad pélvica. Por supuesto, a nivel de rodillas y tobillos. Si ya el paciente tiene lesiones más bajas, en donde logre tener estabilidad pélvica, la ortesis es más baja, son ortesis con apoyo isquiático, se llaman ortesis de tipo H-AFO o ortesis AFO. Las H-AFO llegan, digamos, hasta la cadera, hasta hacer el apoyo isquiático. Y le dan estabilidad a las rodillas principalmente y al tobillo, ¿sí? Una ortesis AFO es una ortesis más corta, es una ortesis que da estabilidad al tobillo. Y bueno, generalmente se usan esas ortesis para que el paciente pueda realizar la marcha. A nivel de L2, como dice ahí, requieren una silla de ruedas autopropulsable de L3 a S1. Pueden llegar también a requerir silla de ruedas dependiendo si la marcha que hacen no es muy funcional o consumen mucho gasto energético o son pacientes obesos o que tienen edad avanzada, que tienen artrosis, que tienen otra serie de comórbidas, que era lo que yo les decía, que empobrecían el pronóstico. Entonces, independientemente tal vez del nivel de la lesión, dependen de otros factores asociados a la lesión medular que pueden hacer que requieran de una silla de ruedas independientemente de la lesión. Y por supuesto, en este nivel son independientes para las actividades de la vida diaria. Les quiero dejar conceptos básicos de silla de ruedas.
ustedes como médicos generales, a mí por ahí me consultan mucho para prescribir sillas de ruedas, que está bien que nosotros hagamos la prescripción, pero ustedes tienen que saber cuáles son las cosas generales que tienen que saber para una silla de ruedas. Yo creo que lo más importante, porque sillas de ruedas hay de muchísimos tipos, yo todavía la verdad que no termino de conocer todos los tipos de sillas de ruedas que hay. Eh, Hay mucho también en lo ortopédico, hay mucho de negocio, entonces siempre se están inventando cosas nuevas. Pero bueno, lo que no va a cambiar y lo que siempre se tiene que hacer para cualquier tipo de silla, para cualquier paciente, es tomar las medidas del paciente. Las medidas antropométricas es lo más importante, ¿sí? Si nosotros hacemos una prescripción de una silla de ruedas y no le ponemos medidas, tal vez le van a entregar una silla que el ancho de caderas no sea el adecuado, entonces le quede chica la silla, y si el paciente le queda chica a nivel de las caderas, la silla empieza a comprimir los trocánter y eso genera puntos de presión que terminan generando lesiones por presión. Si la silla, el ancho de caderas es demasiado alto, demasiado grande, perdón, el paciente empieza a tener cierto movimiento, empieza a bascular su pelvis y eso trae complicaciones como escoliosis o alguna deformidad articular y también aumentan los puntos de presión. Fíjense en el ítem B que dice la longitud del muslo, es del hueco popliteo al respaldo la distancia. Si es muy largo esa distancia, digamos, esa distancia en la silla de ruedas va a ser lo correspondiente al asiento, ¿bien? Si eso es muy largo y el borde del asiento toca el hueco popliteo del paciente, toca la pierna, ese roce le va a terminar generando una lesión de la piel. Entonces también es muy importante, ¿sí? Es importante el largo de la pierna, fíjense del fémur al talón, el ítem A, porque si es muy corto ese trayecto, hasta el reposapié, el paciente va a generar posturas anormales en la silla, puede generar un flexo de cadera, entonces también es muy importante esa medida. Bien, hacia el ángulo inferior de la escápula también es una medida importante. Tenemos que tomar la altura hasta arriba, el punto E que dice la altura completa sentado, porque, por ejemplo, sobre todo para pacientes que no tienen un control cefálico. Pacientes que no tienen un control cefálico, vamos a necesitar que el paciente tenga un buen respaldo y que además tenga un accesorio con un apoyo cefálico. Y para el apoyo cefálico, tienen que tener la medida hasta la altura completa sentado, porque si no va a quedar muy corto y no va a lograr bien el apoyo cefálico del paciente, ¿sí? Son esas medidas que les he puesto ahí, son las que ustedes tienen que tomar como médicos generales en el caso de que no tengan, tal vez los kinesiólogos los puedan ayudar o nosotros los fisiatras, pero si ustedes no tienen personal capacitado y tienen que hacer una prescripción de una silla de ruedas, yo diría que lo más importante, independientemente del tipo de silla de ruedas, que no le escapemos a las medidas antropométricas del paciente, ¿sí? La silla de ruedas básicamente está compuesta por el respaldo, el asiento, los reposapiés, los reposabrazos, las ruedas y los aros impulsores. ¿Bien? Esos aros en pacientes lesionados medulares, por ejemplo C5, C6, que no tengan una buena destreza manual, se le pueden agregar unas proyecciones para que se puedan tomar de ahí y autopropulsarse. Bien, pero bueno, esas son básicamente, cómo está compuesta las estructuras de una silla de ruedas, y creo que lo más importante, como les dije, es tomar las medidas antropométricas. En la charla que viene, que con la charla que viene termino el tema de lesión medular, les voy a mostrar algunos tipos de sillas de ruedas para que tengan en cuenta y los vean, y hacemos una conclusión del tema de lesión medular.